Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos introduciéndonos al estudio del mensaje de la vida y de la obra del apóstol Pablo. Así lo conocemos aquí en Occidente. Él se llama Saulo de Tarso, a quien podemos definir como el apóstol de la fe. Te estoy presentando una imagen que algún artista gráfico ha hecho de este singular y muy importante hombre en la humanidad. Un hombre muy capaz, muy sabio y sobre todo muy tenaz en sus convicciones y de mucha acción. Sin embargo, como tú puedes ver ahí en esta imagen, no está recostado, más bien él se cayó, iba en un viaje y se cayó, y al levantar la vista vio un resplandor que le dejó por algunos días, le dejó ciego. ¿Qué sucedió en ese momento? Tal vez tú lo sepas, tal vez tú lo recuerdes, lo hayas leído en la Escritura o lo hayas oído en alguna enseñanza, en alguna predicación. Este hombre, Saulo de Tarso, de los discípulos de nuestro Señor, es uno de los que más cambios experimentó, sobre todo en cuanto a la comprensión de su identidad. ¿Alguna vez tú te has sentido que cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar? ¿Piensas que esos cambios no son lo que deberían de ser? ¿Qué haces tú cuando te das cuenta que no eres el mismo de hace 5 años, de hace 10 años? ¿Qué haces tú con esos cambios que están sucediendo en tu vida? En la vida del apóstol Pablo sucedieron cambios muy positivos, pues se encontró con nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Sin embargo, en este primer estudio introductorio estaremos viendo quién es, dónde nació, cuál fue su instrucción bíblica. También estaremos viendo acerca de su identidad. ¿Qué decía él de él mismo? En realidad, como hay muchos escritos y mucha documentación póstuma a la vida de este hombre, ¿en realidad este hombre se convirtió al cristianismo? Realmente, ¿qué conexión tiene con nosotros el día de hoy? Y sobre todo, ¿cómo podemos comprender mejor su mensaje? Para poder hacer eso, empezaremos desde el final. En Hechos, al final del libro de Hechos, uno de los capítulos finales, la Biblia nos narra cómo este apóstol está en una encrucijada. Se está levantando un juicio en contra suya por todas las cosas que ha estado haciendo y enseñando respecto de Jesús de Nazaret. Él está de regreso en la ciudad que lo vio instruirse en las cuestiones bíblicas. Él está ahí en Jerusalén, y en medio de gente importante, el liderazgo tanto político como religioso de Jerusalén lo está escuchando, y vamos a ver qué es lo que dice. Hechos capítulo 22, versículos 1 al 8. Pablo está hablando y dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Interesante. Este hombre tenía una instrucción sobresaliente, no solamente para su tiempo, sino para todos los tiempos. Es realmente un maestro de las Escrituras, y así se ha mantenido a lo largo de la historia. Este hombre es quien ha escrito la mayor parte de lo que hoy llamamos el famoso Nuevo Testamento. Así que si tú eres cristiano,
Si tú profesas de alguna manera en la cristiandad, es muy importante que conozcas a este hombre que escribió instrucción precisamente y muy especialmente para todos aquellos que, sin ser originariamente judíos, sí están interesados, están inmersos, se han comprometido con la fe escritural, la fe bíblica. Pues bien, este apóstol escribió acerca de ello. Sin embargo, aquí hay un pasaje interesante donde él está siendo juzgado, él está siendo puesto a prueba de todo lo que enseñaba. Y es que había desde aquel entonces una gran controversia. Y él narra cómo se encontró con Jesús de Nazaret camino a Damasco, y él cae, ve esa luz muy brillante y hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, este hombre originariamente no era partidario, no trabajaba a favor, toda su fuerza, su estudio, su energía, su fe, no la estaba dirigiendo en favor de Jesús de Nazaret. Algo cambió, su identidad cambió totalmente. Y a partir de ese momento es que él comenzó a poner todo lo que él era, sabía, entendía, toda su fuerza, su conocimiento y su pasión, su fe, la puso a favor de Jesús de Nazaret. De los apóstoles de Jesús, sin duda alguna, Pedro, que ya lo vimos en clases pasadas, ya terminamos el estudio de él, y ahora también Pablo, sin duda estos dos hombres, tanto Pedro como Pablo, son los discípulos más influyentes, no quiero decir más importantes, pero sí son de los más influyentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, Pablo es sin duda el más mal interpretado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como tú viste allí, el juicio que se estaba entablando allí en Jerusalén en su contra, esto nos enseña claramente de que en Oriente, allá de donde él es, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, él ha sido considerado, y lo digo así ha sido considerado, como lo muestran algunos textos, ha sido considerado un traidor del judaísmo. Sin embargo, cuando leemos la misma Biblia, el mismo libro pues de los hechos, las epístolas, las cartas que este hombre escribió, nos damos cuenta que esto es falso. Él jamás traicionó al judaísmo. Por otro lado, en Occidente, sí, Europa, América y por qué no decirlo, el mundo entero. Y voy a decirlo de esta manera, en el mundo de la cristiandad también él es muy mal interpretado. Se le considera como un judío que renunció al judaísmo y se convirtió al cristianismo. Cuando tú lees las escrituras, igual, de la misma manera, te das cuenta que esto tampoco es cierto. No hay ninguna evidencia de tal afirmación. Así que vamos a ver un poquito más, acercándonos a las escrituras en la forma en que normalmente lo hacemos. Nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras atendiendo al idioma original con que ellas fueron escritas, atendiendo también a la geografía, a la ubicación geográfica del lugar donde se escribieron o donde están involucradas las personas de las que se habla. También es importante que nos acerquemos a la cultura de ese tiempo y por lo mismo necesitamos auxiliarnos fuertemente de la historia. Lo mismo va a ocurrir en este estudio acerca del apóstol de la fe, el apóstol Pablo, y lo primero que estaremos viendo, bueno, si él mencionó que era originario de la ciudad de Tarso, veamos para empezar a comprender un poquito más a este hombre, un mapa acerca de dónde está Tarso. Te estoy presentando allí un mapa que presenta unas líneas, ¿verdad? Si tú eres estudiante de la Biblia, sabrás inmediatamente que eso se refiere a los viajes que hizo Pablo, el apóstol Pablo. Hizo varios viajes misioneros, ¿sí? Se considera 3 viajes misioneros y un viaje de regreso a Roma, donde él fue sentenciado. Bueno, pues el capítulo que acabamos de leer de Hechos, capítulo 22, es justo después de ese tercer viaje y antes de que comience su viaje final hacia Roma. Pero como tú puedes ver allí a la derecha del mapa, en el punto ese rojo de ubicación, allí se sitúa la ciudad de Tarso. Es un territorio el cual el día de hoy lo conocemos con el nombre de Turquía, Asia Menor en aquel tiempo, ¿sí? Y él es originario de Tarso. Entonces, esto nos empieza a descubrir un poco quién es la persona de Saulo de Tarso. Él, como él bien lo dijo, es un judío. Sin embargo, como lo viste en el mapa, él no nació al interior del territorio de Israel.
Y esto empieza a ser una diferencia interesante respecto de los demás apóstoles, respecto de los demás discípulos de Jesús, porque si tú lees los evangelios te darás cuenta que Jesús no tuvo ningún discípulo que no fuera originario del territorio de Israel. Bueno, pues Pablo es el único que sí es judío, pero que nació fuera del territorio de Israel. Y antes de comenzar con algunos contrastes importantes para conocer la identidad de nuestro apóstol, porque realmente es un apóstol que Jesús eligió para nosotros, los que no somos de origen judío. Antes, veremos 3 similitudes muy importantes con Jesús, 3 cosas que lo conectan fuertemente con Jesús. La primera de ellas ya la dijimos varias veces. Al igual que Jesús, el apóstol Pablo es judío. Si tú pensabas que tenían otra identidad, otra nacionalidad o inclusive otra fe, pues quiero decirte que no. Tanto dicho como por Jesús, tanto también como por Pablo, ambos son judíos. Esto es algo muy importante. Segunda cosa, ambos son rabinos y de muy alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ambos son dentro del judaísmo conocedores expertos y más que expertos de la palabra del Señor. La manejan con maestría y la enseñan igualmente con una solidez muy fuerte, tanto Jesús como Pablo. Ambos son rabinos. Sí, si tú pensabas que otra cosa, no, ellos son rabinos del siglo I y conocen perfectamente las Escrituras. La tercera cosa es que ellos son celosos de las Escrituras, es decir, son judíos practicantes de la ley de Moisés. Ellos nacieron judíos, vivieron judíos y murieron judíos. Y toda su vida ellos observaron la ley de Moisés. ¿Esto qué significa? Que jamás los vas a encontrar ni enseñando ni practicando a quebrantar la Torá. Por el contrario, ellos fueron practicantes de la Torá y así aprendieron y así enseñaron a todos sus discípulos. Estas son similitudes importantes que conectan a Jesús, a Yeshua, min Nazaret, con Saulo de Tarso o Pablo, el apóstol Pablo, como tú y yo lo conocemos. Pero vamos a ver algunas diferencias, porque hay diferencias y yo considero que estas diferencias y algunas otras que veremos en la próxima clase son son los elementos claves por los cuales Jesús lo elige como una pieza muy importante para llevar el mensaje de las Escrituras a aquellos que les son ajenos, es decir, a los gentiles. La primera de las diferencias que yo veo entre Jesús y Pablo, bueno, Jesús es judío de nacimiento, criado en una cultura judía. Él es de ciudadanía judía y es de religión judía. En contraste con esto, el apóstol Pablo es judío de nacimiento, ahí hay una similitud, pero aquí empiezan las diferencias. Él es creado en una cultura griega. El apóstol Pablo es de ciudadanía romana y finalmente el apóstol Pablo es de religión judía. Es muy interesante que se tengan estas similitudes, pero también estas diferencias. ¿Qué pasa cuando una persona no nace en el territorio de Israel? Bueno, pues la perspectiva que va a tener del mundo es un poco diferente. Te voy a poner un ejemplo de esta manera. Imagínate que tú conoces a un mexicano nacido en territorio mexicano, ¿sí? Pero también conoces a un mexicano, hijo de mexicanos, hijo de padres mexicanos, pero nacido en el extranjero. Pensemos un caso muy común en los Estados Unidos. Ambos son mexicanos, ¿verdad? Ambos tienen su credencial para votar, ¿sí? Tal vez el que nació en Estados Unidos también tenga su identificación norteamericana. Sin embargo, ambos son ciudadanos mexicanos y ambos pueden transitar y vivir por el territorio mexicano de igual manera, ¿sí? Sin embargo, la perspectiva del mundo que estas dos personas tienen es diferente, es muy diferente. Mientras que uno solamente ve los rasgos del territorio mexicano, el otro tiene una perspectiva mucho más amplia del mundo y de la gente, ¿sí? Su conexión con los Estados Unidos, en este caso, lo hacen tener una perspectiva un poco diferente. Esta es la primera de las diferencias. Vamos a ver otra de las diferencias que encontramos. Jesús le predica a los judíos. Él mismo lo dijo, él le predica a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú has estado estudiando conmigo la Escritura, te vas a dar cuenta que esta es una forma de expresarse de aquellas 10 tribus
que fueron dispersadas por todo el mundo por la invasión del imperio asirio, muchos siglos antes de Jesús. Sí, esas 10 tribus que ya no están del pueblo hebreo y que hasta el día de hoy se necesita encontrarlas, Jesús le predicó principalmente al pueblo hebreo y sobre todo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En tanto que Pablo es llamado a los gentiles. Él no está llamado a predicarle a los judíos, que bien en su tiempo lo hizo. Sin embargo, todo el perfil de este gran maestro de la palabra del Señor está encaminado hacia los gentiles. Esto hace una gran diferencia en cuanto a los destinatarios del mensaje de estos dos maestros. Tú puedes aprender, obviamente, aunque no seas judío, tú puedes aprender mucho de la enseñanza de Jesús y bien harás en hacerlo, obviamente. Sin embargo, el enfoque de Jesús estuvo principalmente dirigido a los judíos y puedes aprender mucho de las enseñanzas de Pablo, aunque no seas judío, ¿verdad? Puedes aprender mucho, pero el enfoque principal del destinatario, de aquellos a quien se dirigió el apóstol Pablo, pues son los gentiles. Vamos a ver otra de las diferencias. Jesús utiliza como la metodología de enseñanza la Hagadá, mientras que Pablo utiliza la Alajá. ¿A qué me refiero con esto? Si tú has estado en alguna fiesta de Pascua, si tú has estado en una de esas, te vas a dar cuenta que uno de los momentos más bonitos de la cena de Pascua es la Hagadá, es decir, la narración, la narrativa de una historia que se cuenta respecto de la salida de Israel de Egipto. Esa es la Hagadá. Jesús utiliza las mashal, se dice en hebreo. En español, ya latinizado, nosotros lo decimos como parábolas. ¿Qué es esto? Son cuentos, son parábolas, son historias, ¿sí? Que no son reales, sino simplemente son narrativas, son cuentos que llevan un sentido y que quien las hace, quien las diseña y las enseña, debe ser un fuerte conocedor de las Escrituras para que ese cuento, esa narración, esa parábola tenga el sentido adecuado y el que lo está oyendo, sin ser un conocedor de las Escrituras, pueda aprender de ellas, conocer los principios que están en ellas vertidos y que pueda aprender la palabra de Dios con una historia. Te voy a poner un ejemplo. Vaya, hay muchos. En Lucas capítulo 15, ¿qué te parece? El hijo pródigo. Pero también está la moneda perdida, están los 2 cimientos. Hay muchísimas parábolas. Jesús es, en mi humilde opinión, el campeón de las parábolas. Nadie para contar historias como él lo hizo. Bueno, él utiliza esta narrativa. Él siempre nos habló de la palabra de Dios, pues con el viento, utilizando la tierra, el agua, los animalitos. Él utilizó todas estas imágenes que podemos entender para enseñarnos los principios fuertes, poderosos y también a veces muy escondidos que están en la palabra del Señor. Pablo es totalmente diferente. Él utiliza la alajá. ¿Qué es esto? La alajá lo podemos definir, algo así es como la jurisprudencia en las Escrituras. Ya nada más desde el puro término ya suena muy técnico. Bueno, así es Pablo. Pablo es muy técnico para enseñar las Escrituras. Él no habla de pajaritos y de la lluvia. No. Él va directamente al texto bíblico y cita directamente a Moisés y a los profetas. ¿Sí? Él enseña de esa manera. Cuando tú has escuchado alguna predicación y te hablan, pues sí, de una anécdota, inclusive del que está hablando, que te habla de alguna anécdota, tú puedes entenderlo y puedes comprender principios que te está enseñando. Pero también seguramente has escuchado a personas que te dicen, no, vamos por favor, abran su Biblia en Romanos 5.1 y esto lo vamos a ver también de la mano con Juan capítulo 3.16 y esto nos va a ayudar también en Hebreos 4.2 y podemos también, después de esto vamos a seguir con la cita y así te empieza a dar cuestiones técnicas de la Escritura en manera específica. Son 2 maneras de enseñar la palabra del Señor, las 2 buenas, las 2 válidas. Pero esto obviamente hace una diferencia en cómo enseña Jesús la palabra y también cómo la enseña Pablo. No es que uno sea mejor, no es que otro no lo sea, al contrario. Ambos son grandes maestros, pero su manera de presentar las Escrituras es diferente. Sí estás viendo cómo estas grandes diferencias entre Jesús y Pablo son las razones por las cuales Jesús lo escogió para el mundo gentil. Bueno,
la mejor fuente de aprender de Pablo es yendo a las Escrituras, y vamos a ver textualmente dos pasajes del libro de Hechos que nos hablan más sobre la identidad de este apóstol. Hechos 23:3 dice así, Pablo hablando, y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Él estaba hablando en Jerusalén. Y dice, instruido a los pies de Gamaliel, ahorita vamos a ver quién es esta persona, estrictamente conforme a las leyes de nuestros padres. Esto se refiere a la Torá. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo está hablando ante líderes, muy probablemente ante el Sanedrín, es decir, las personas que más conocen de las Escrituras y dirigen al pueblo de Israel en estas cuestiones y algunas otras. Él está hablando y les está diciendo, ustedes son celosos de la ley de Moisés, ¿verdad? Pues yo también. Ahí en el mismo capítulo de Hechos 2, pero más adelante en el versículo 6, Pablo revela algunas otras cosas respecto de sí mismo, respecto de su identidad. Y dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Con estos dos pasajes de Hechos, capítulo 22, tanto el versículo 3 como 6, nosotros podemos ver 8 credenciales que presenta el apóstol Pablo para decir quién es él. Yo sé que la literatura acerca de quién es Pablo, pues es amplia, es muy grande. Sin embargo, no queremos irnos a toda esa literatura que está allí, porque puede ser que no digan en realidad lo que Pablo es. Mejor preguntémosle a Pablo, con estos dos versículos, preguntémosle a Pablo quién es, y él nos presenta estas 8 credenciales. La primera de ellas, él es judío. Lo dijo un par de veces. No existe un texto bíblico que afirme que Pablo era cristiano, por ejemplo. ¿Sí? Él siempre afirmó, tampoco dice yo fui, no. Dice, yo soy judío. Así que la primera identidad que debemos de entender y jamás borrar, y obviamente si nosotros encontramos literatura que diga lo contrario, pues la podemos desechar. Pablo, él se identifica como judío. Segunda credencial que el apóstol Pablo nos presenta. Él nació en la diáspora, es decir, nació en Tarso de Cilicia. ¿Qué es esto? Pues es un territorio fuera de Israel. ¿Y qué significa la diáspora? La diáspora significa a esos momentos en los cuales Israel fue esparcido por todo el mundo. Y a los judíos de la diáspora se les conoce a todos aquellos que nacen o que viven ya mucho tiempo, que son segunda, tercera generación, en fin, de aquellos que están fuera de Israel. Si tú conoces a un judío nacido, por ejemplo, aquí en México, nacido en los Estados Unidos, nacido en Colombia, Chile, España, en fin, todos ellos son judíos de la diáspora. Y Pablo se presenta y les dice, yo soy un judío, sí, pero nacido fuera del territorio de Israel. Esto es muy interesante porque, como te decía, la perspectiva es diferente. No es lo mismo cómo ve un judío a los gentiles, un judío nacido en Israel, que un judío nacido en la diáspora. Si tú le preguntabas a Jesús, si tú le podías preguntar a los 11 discípulos que nacieron en Israel y que fueron discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, si tú le preguntas quién es un gentil, muy probablemente ellos te dirían, pues mira, un gentil, pues como un gobernante de Roma, como por ejemplo un soldado del ejército romano, ese es un gentil. Y obviamente no hay mucha simpatía hacia un gentil de un judío nacido al interior del territorio Israel. Pero si tú le preguntas a un judío de la diáspora, como es Pablo, oye, ¿quién es un gentil? Pues un gentil, pues mi vecino, fíjate que ellos son, o con los que hago tratos comerciales durante la semana, o unos buenos amigos que tenemos que vienen y a veces nos vemos, son gentiles. Ellos tienen otra perspectiva diferente del gentil. Y esta es una de las características más importantes que sin duda tuvieron que jugar para que Pablo fuera el apóstol de los gentiles. Vamos a ver otra de las credenciales que Pablo presenta y dice que él fue instruido en Jerusalén. Dice, instruido en esta ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Él se encontraba allí en la narrativa de Hechos capítulo 22. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿saben qué? Pablo les está diciendo, mi instrucción bíblica no es menor. Yo estoy
yo fui instruido precisamente en el lugar que ustedes consideran más importante en el mundo para aprender de las Escrituras. A lo mejor tú aprendiste de la Biblia, no sé, en la ciudad donde tú vivías, en la ciudad natal. Sin embargo, no será lo mismo que estudiar las Escrituras en Jerusalén. La perspectiva es diferente. Pues Pablo les dice, sí, yo nací fuera de Israel, pero fui instruido bíblicamente aquí, en la ciudad de Jerusalén. Y a lo mejor alguien le pudo haber dicho, bueno, ¿pero quién te enseñó? Hay mucha gente en Jerusalén. Pues nada más y nada menos que el maestro Gamaliel, nombrado allá en el judaísmo como Rambán Gamaliel. Este es un rabino de rabinos, eso significa Rambán, es decir, es un maestro de maestros, grande entre los grandes, amplio conocedor de las Escrituras. Todo mundo le tenía respeto, tanto dentro como fuera del judaísmo, a Gamaliel, y tú lo puedes ver también ahí en el libro de los Hechos. Este hombre gozaba de un gran prestigio y era un gran maestro. Bueno, pues Pablo estudió precisamente con este maestro. En la tradición judía se tiene un listado de los grandes rabinos de Jerusalén, y ahí tú puedes ver, por ejemplo, a uno de los grandes también, Hillel. Hillel es uno de los grandes y es un rabino al interior de Israel que fue muy abierto hacia los gentiles. Este hombre, Hillel, de entre sus discípulos está su nieto, Gamaliel. ¿Sí? Gamaliel. En ese listado que hay allí, que existe en la tradición hebrea, después de Gamaliel hay un espacio en blanco. Y ese espacio en blanco tendría que venir el nombre de alguien. Y finalmente no se puso, y después de él siguen algunos otros nombres de los rabinos hasta el día de hoy. ¿Quién iba en ese espacio en blanco? Nada más y nada menos que un hombre llamado Saúl de Tarso. ¿Sí? Que al interior, como te dije al principio del judaísmo, es considerado alguien que no llegó a poder poner su nombre allí entre los grandes rabinos de Jerusalén. Sin embargo, el Señor Yeshua, el Rabí Yeshua, nuestro Señor y Salvador, opina diferente. Él sabe que Él es alguien grande y elegido precisamente para enseñar la palabra del Señor. Dice allí, celoso de la Torá. Además de ser instruido por Gamaliel, otra de sus credenciales es celoso de la Torá. Él mismo lo dice. Pablo nació judío, vivió judío y murió judío, y durante todo ese tiempo él obedeció la ley de Moisés. Interesante, ¿no? Para alguien del que se cree que se convirtiera a otra fe. 6. Fariseo, hijo de fariseos, de los perushim, de los fariseos. Esto significa de los apartados. Si tú pensabas que fariseo era un insulto, sí, porque así se le considera en el cristianismo, pues déjame decirte que Pablo está muy, muy contento de ser un fariseo, y además ser hijo también de fariseos. No es alguien improvisado, sino que tenía toda una tradición dentro de ese segmento del judaísmo. Otra. 7. Creyente en la resurrección de los muertos. Los fariseos son aquellos que enseñaron fuertemente acerca de la resurrección de los muertos. Si tú pensabas querías saber de dónde viene esta enseñanza, bueno, fueron ellos, los fariseos, los que enseñaron fuertemente de que, por supuesto, es posible la resurrección de los muertos, y no solamente es posible, es algo comprobable con las Escrituras. Y finalmente, la última credencial, que fue donde cambió el Señor, perseguidor de los del camino. Así dice Hechos capítulo 22, él perseguía a los del camino. Y es que si tú te fijas, los primeros capítulos del libro de los Hechos, la palabra cristianismo no es mencionada. ¿Por qué? Porque no existía como tal. Esto es algo tardío que empezó a mencionarse entre la gente, inclusive que no creía en Yeshua. Lo empezaron a poner como un apodo. Interesante, ¿no? Lo empezaron a poner como un apodo, y aparece por primera vez allí en Hechos capítulo 11. Sin embargo, cuando Pablo está narrando su conversión, la palabra no existe. Entonces, ¿cómo le llamaban a los discípulos de Yeshua? ¿Cómo le llamaban a los discípulos de Jesús? Le llamaban los del camino. Ese era el segmento al interior del judaísmo que estaba predicando la resurrección de su rabino, de Yeshua, y se les llamaba los del camino. Bueno, pues Pablo era perseguidor precisamente de ese segmento al interior del judaísmo.
Con esto, con estas 8 credenciales terminamos esta clase y estamos entendiendo un poco más la verdadera identidad del apóstol Pablo. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque entendiendo mejor su identidad, nosotros estaremos entendiendo también, obviamente, mejor su mensaje. Soy José Moreno, te invito a que te suscribas, le des clic a la campana y compartas a alguien que quiera conocer más acerca de los orígenes de su fe en Cristo Jesús. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.